a lo que fue el acuerdo de culpabilidad del señor Nazón? No, Cristian, adelante, de mi parte es adelante. Sí, adelante. Bueno, vamos a... esto es algo que ellos no quieren tocar, porque esto sí fue muy conciso. Y vamos a verlo Exacto. ahorita por qué. Sí, exacto, es lo que siempre hemos venido diciendo, incluso Carlos Arciniega ha venido recalcando mucho eso. Gerardo Ortiz y Kazuki como 2 meses estuvieron duro y duro con su mocioncita, esa mocioncita, la de 200 páginas que valió un cacahuate al final, pero estas transcripciones del día 3 de junio para nada la quisieron tocar, nadita, ni con el pétalo de una rosa quisieron tocarla siquiera. Entonces, sí sería muy bueno. Bueno, ya lo hemos expuesto, pero va a ser muy bueno. Y ojalá que ellos dieran alguna opinión o alguna refutación sobre esto. Que se ha dicho de paso, eh, como ya habíamos dicho, ese 3 de junio, Consejo de Obispos ya lo sabía. Por algo, ese video ya lo habían hecho desde aquel día, aquel video de Nicolás Menchaca. Pero bueno, estas personas como Kazuki quisieron seguirlo ocultando. Pero yo estoy seguro, Kazuki y Gerardo Ortiz también ya lo sabían. Por algo Gerardo no se presentó en ese en vivo con Kazuki, lo dejó plantado, ¿verdad? Pero sí, sería bueno saber por qué estos defensores no quisieron hablar para nada de esas transcripciones. Yo incluso a un ministro de la Luz del Mundo que llegué a tener comunicación con él, le llegué a comentar, le mandé las transcripciones tanto en inglés como en español, le dije, ¿por qué no han tocado esto? Le pregunté, ¿usted se lo comentó a su iglesia? Y él me dijo que, oh, sí, yo tengo a la iglesia bien informada y ya le dije todo esto. Yo le dije, ¿en serio? Le digo, yo no creo. Le digo, yo no sé si usted me esté diciendo verdad o mentira, pero yo no creo que usted le haya leído a toda la iglesia esas transcripciones del 3 de junio. Estoy seguro que no, pero bueno, ahí vemos la mentira de otro ministro de Luz del Mundo. Pero bueno, sí, adelante. Pues no parece. No sé si ustedes puedan leer, traté de acercarlo, yo lo puedo leer en la pantalla, no sé si ustedes también. La Más o menos. audiencia a lo mejor parcialmente podrá leer esto, pero en el punto primero, en la página número 1, en las líneas, si ustedes se fijan, hablando ahora del acuerdo de culpabilidad, yo enmarqué, hice algunos cambios ahí en las copias que nos mandó Virginia, muchas gracias por haberlo hecho. Era el caso BA 484133, declaración de delitos graves. Y está el acusado. Pero enmarqué ahí con una marca en las líneas 18, 19 y 20, donde dice Los Ángeles, California, 3 de junio del 2022, sesión matutina. Estos eventos estaban pasando ese día por la mañana. Eso nada más refuta y nos da a entender el por qué estos personajes comunicadores de la organización La Luz del Mundo nunca han querido tocar este tema, porque es irrefutable, irrefutable. Y todo quedó estipulado, documentado, y aquí tenemos el día de hoy las pruebas de lo que estamos hablando. Más abajo dice en la fecha, bueno, ya empieza a hablar donde dice y enmarqué yo hasta abajo en rojo, en el cuadro verde que se ve ahí, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos y luego dice el nombre de la taquígrafa oficial que está ahí. Quiere decir que se estaba escribiendo los eventos tal y como estaban pasando en esa mañana del 3 de junio. Voy a proceder a la otra página y voy a leer donde dice la corte en la línea 1 en la página 2. Se abre la sesión en el pueblo contra García. El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. El caso se adelantó del lunes 6 de junio. Tengo entendido que hay una disposición en este caso. Ahí estaba hablando obviamente el juez. Y pregunta, ¿es correcto con respecto a todas las partes? Y contesta en la línea 8 la señora Callahan, sí, su señoría. Y estaba el abogado de la defensa, el señor Jackson, y dice, eso es correcto. Voy a parar ahí para ir interactuando con ustedes.
porque yo creo que es importante que hablemos de esto, aquello que ellos no quieren hablar. Todas las partes sabían y eran conocedoras y estaban conscientes de qué estaba pasando en esa mañana del 3 de junio, sí o no. David, Sí, ¿qué por opina supuesto usted que de sí. esto? ¿A dónde vamos ahora? Sí, claro que sí. Incluso ahí es como un pase de lista, ¿no? Claro. Entiendo yo. Están los abogados de la fiscalía, los abogados de la defensa, el inculpado, y se pasa la lista, todos presentes, vamos a comenzar y empiezan con el proceso. Entonces, para que estén conscientes, y aquí el juez ya más adelante veremos cómo concientiza a Nazón acerca de lo que se está haciendo, ¿eh? ¿En qué momento estuvo en un estado de indefensión el acusado? ¿Alguien quisiera colaborar con una opinión? Bueno, yo En solo te ningún- diré rápidamente, teniendo a uno de los mejores abogados como Alan Jackson cobrando más de $1,000 la hora, eso para mí no es estar en un estado de indefensión. Eso yo se lo dejaría a alguien que no tiene para pagar a buenos abogados. Pero aparte de eso, hay muchos más puntos en los que no estaría en estado de indefensión. Adelante. Sí, adelante, Virginia. Creo que iba a decir algo. Sí, o sea, en ningún momento, ni desde que se le instruyeron los cargos el día, que sería como el 4 de junio de 2019, en ningún momento, o sea, ha tenido como 3 pares de abogados distintos por lo menos, Sí, ¿sí? 3 pares. En ese primer arraignment, él tenía un abogado que era calvito, se llamaba Dimitri Godin, si mal Dimitri no recuerdo, Godin. y otro más, ¿sí? Sí, Y Dimitri después Godin. llegaron Rosenfeld and Sawyer, después llegaron Jackson y Mason, pero o sea, ni Ya. por una fracción de segundo, en ninguna comparecencia, en ningún momento, Nazón ha estado en una situación en la que él no pudiera o no tuviera la oportunidad de hacer valer sus derechos y tener a los abogados más competentes, cautelando que se cumplieran todas las garantías del debido proceso. Imagínense la declaración de esta persona que es Nicolás Menchaca diciendo esas mentiras y teniendo el descaro de decirle eso a la iglesia y la iglesia creyendo eso cuando tenemos un documento oficial que está diciendo línea por línea exactamente lo que estaba pasando ese día, te está dando datos, fechas, horas de qué se estaba pasando y qué se estaba diciendo en ese momento. Por algo No Nicolás hubo, Menchaca se echó a correr ese día del 8 de junio. Salió corriendo. claro, claro, Siendo obviamente. abogado él, ¿eh? Y siendo abogado, sí, cierto. Nicolás Menchaca, cierto. Fíjense de qué manera procesal el juez estaba preguntando cómo lo haría. Y no tiene nada que ver. Yo creo que no sería un punto relevante que si era Nazón. Yo creo que eso está en las mentes de los hermanos de la iglesia, de la feligresía, ¿no? Porque le han dado pues han hecho pues no sé cómo llamarle, como un ídolo alrededor de la persona del apóstol en turno, ¿no? Pero yo lo quisiera proyectar de una manera muy diferente. Yo creo que para el juez, yo me pongo en el lugar del juez y me pongo en el lugar de los fiscales y te tienes que poner en el lugar del abogado también defensor. Para ellos es un cliente más. Para el Sí, juez es un caso más. Para la sí, Exactamente, fiscalía es un caso más. sí, sí, sí. Y por lo tanto tienen que tratarlo de igual manera, porque imagínense en qué problema se metería el juez si está haciendo distinciones. Yo me imagino, ve al Señor, bueno, pues ellos dicen que es un apóstol, pues qué bien, ¿no? Pero es el Señor Nazón y vamos a proceder a leerle sus derechos y hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a los procedimientos jurídicos que tenemos que enforzar. O sea, Claro, no existe ninguna distinción. el ¿sabes juez qué? Ronald Cohen no lo iba a ver como el mediador entre Dios y los hombres y como el más hermoso de los hijos de Claro los que hombres, no. obviamente no. No. ¿Y saben qué otra cosa que aparece también en la transcripción de la audiencia del 1 de junio? Es que los fiscales levantaron este asunto o le mencionaron al juez que si la defensa pretendía en algún momento sacar ese tema de que hubiera como una persecución
una persecución penal discriminatoria con Naasón por razón de su religión, que eso era un tema que lo tenían que discutir ellos previamente y que no era algo que ellos pudieran sacar como de improviso frente a los miembros del jurado, porque era una cuestión que tenía que verse solamente con el juez. Entonces, y ellos mismos dijeron, o sea, para nosotros no tenemos nada contra esta iglesia de la luz del mundo, ni tampoco obviamente contra el señor García, y si la defensa en el fondo quiere traer este tema, lo tiene que hacer ahora y ante el juez. Y la defensa lo que respondió fue, mira, ese es un tema que en el fondo, como que en el fondo no le habían dado demasiada consideración y que eventualmente podían sacar un alegato de eso, pero que no era algo que pesara mayormente, y era evidentemente porque ellos no tenían ningún sustento para decir que a Naasón se le estaba persiguiendo. Yo me acuerdo en uno de los comunicados de la Luz del Mundo donde ellos decían que se había aplazado algo así como este juicio por razones religiosas y políticas. Sí, entonces, sacaron y también creo que dijeron en versiones también que la Iglesia Católica tenía pues algo que ver involucrada en eso. Que era una conspiración. Siempre sacan eso. Es que tristemente yo no sé cómo hay tantas versiones que se creen, ¿no? Y como dice Virginia, o sea, el abogado Jackson con la experiencia que este abogado tiene, pues obviamente no lo consideró pertinente jurídicamente. Dice, ¿para qué vamos a hablar de eso si no lo puedo sustentar? Uh-huh. No era pertinente en ese momento, ¿no? Sí, y a lo más lloraron por lo que dijo el fiscal Becerra, pero en todo caso yo no sé, yo no creo que hubo nada ahí que fuera particularmente... Virginia, ¿te podría hacer una pregunta con respecto a eso? Sí, adelante. Sí, mira, no sé, ¿estuvo mal en tu punto de vista el hecho de que el fiscal Becerra se hubiera expresado así de Naasón en un principio cuando dio aquella conferencia? Sí, yo no estoy de acuerdo con que lo hiciera, sí, pero creo que él habló como desde la pasión del momento y esa reacción visceral que me imagino que todos los padres de familia tienen ante una situación donde tienes a un hombre que se dice, sobre todo si es una persona que también es cristiano o es católico, es lo mismo una persona que bajo el pretexto de la religión está usando eso para victimizar a niñas menores de edad. Pero obviamente creo que habría sido prudente que se abstuviera de decirle que era un demente o no sé qué, pero... De una manera más diplomática, más... Sí, vamos a decir que no fue apropiado. Sí. Porque de ahí se agarró la Luz del Mundo para victimizarse, ¿no? Claro. Y sí, hay que reconocerlo, no era un discurso de un funcionario que en ninguna manera fuera apropiado o adecuado para hacerlo de esa manera. Vamos a darle la razón parcialmente, ¿no? Pero... Aunque no es verdad que le violó la presunción de inocencia ni ninguna de las otras tonterías que están diciendo. Tampoco es verdad que los trató de ignorantes. No en absoluto. Entonces... Ajá, porque justo después de eso empezaron a hacer su campaña publicitaria, poniendo publicaciones, y yo soy de tal carrera y poniendo sus diplomas, y yo no soy ignorante como dijo el fiscal Becerra. Yo lo hice, Dante. Irónicamente, mi hija también, bueno, no quiero comentar mucho personal, pero sí, irónicamente lo hice y creo que les comenté a ustedes y lo quité como al año, borré esa publicación y mi hija, no hagas, es que desafortunadamente es como un auge, no fue una campaña y todos lo hacen y todos, vamos todos como una ola, ¿no? No pensábamos en ese momento. Entonces, desafortunadamente sucede, ¿no? De que no somos y te sientes agraviado donde no hubo un agravio realmente. Pero bueno, lo que me importaba leer es en la línea donde dice la Corte, si la Fiscalía pudiera poner los parámetros y la disposición en el acta, por favor. Y dice la señora Callahan, sí, su señoría, el acusado, aquí es donde es importante y por eso no quieren hablar de esto. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Incluso este señor Kazuki se burló en ese video y dijo, ahí anda hablando la chilena, dice, y vilcheando. Así dijo, son sus palabras textuales, vilcheando, dijo.
Sí. Sí, Vilchendo. Y dice, y el apóstata de Vilchis, dice, también los Y que los apóstatas dijo que le van a dar, dice, 16 años. Aquí está la respuesta, señor Kazuki. Aquí está la respuesta oficial. El acusado se declara culpable de los cargos 1, 7 y 9. Él recibirá con respecto al cargo 1, 8 meses, que es un tercio de la pena media de la pena base, que será, que, que será el cargo 7 en el que recibirá 8 años y además recibirá 8 años como la pena media en el cargo 9, por un total de 16 años y 8 meses. meses. Entonces, ¿qué pasó, señor Kazuki? ¿Qué pasó? ¿Le creemos al señor Kazuki o le creemos al documento oficial de los escenarios y eventos que pasaron realmente esa mañana del 3 de junio? pudiéramos darle a Kazuki el beneficio de que tal vez él todavía no lo sabía, tal Pero eso no vez. constituye que no pasó. Claro, claro. Pero quienes sí lo sabían, y eso es obvio y evidente que sí, era el Consejo de Obispos. Por algo sacaron aquel video de 8 minutos, ¿no? Que lo sacaron desde Claro. aquel día, ¿verdad? Si se fijan cómo todo hace sentido ahora. Todo hace sentido ahora de de dónde venía la manipulación que inició. Ellos, todo esto ya sabían, porque obviamente pues ellos tienen sus comunicación interna, los dirigentes, quien sea, ¿no? Ellos ya sabían, ya se había comunicado, ya se había corrido la voz, como se dice, de lo que realmente había pasado y que era un documento oficial. Pero desafortunadamente, pues no se lo comunicaron al flamante vocero oficial Kazuki. O deliberadamente sí sabía, pero él Exacto, quiso manipular la información para hacerle creer a la iglesia que no había pasado. exacto. Yo voy más por esa. Él mintió Cualquiera de las dos deliberadamente. versiones. Yo también porque salió al siguiente día con su video, ¿no? Exacto. Pero señores ya de la luz del mundo, obispos, comunicadores, youtubers, iglesias, feligreses, esta es la razón por la que no quieren hablar, por la que no quieren hablar de este documento, por la que no quieren hablar de este evento, porque está estipulado aquí, no lo puedes cambiar. Esto es oficial. Y dice en el renglón, o perdón, línea 20, la Corte, esto es en conformidad con el Código Penal 667.6, inciso B. Esto es, señor Jackson, a lo que acordó con la defensa. Le preguntan a Jackson. ¿Y qué contesta en rojo el señor Jackson? Lo es. Lo es. ¿Qué pasó? Tristemente para ellos, esta es la realidad. Esta es la realidad. Y es algo que va a impactar la vida tanto de la organización como la vida personal del dirigente, el señor Nazón Joaquín García, y la vida también de algún, diría yo, sector de la organización, que quieren seguir en ese, lo voy a llamar así con mucho respeto, en ese fanatismo extremo y cierran sus oídos a lo que realmente pasó. Sí, Él oye, lo está Cristian, aceptando. Sí, sí, adelante. hablando de lo que dices de cerrar sus oídos y eso, rápidamente, déjame decir, eh, para aquellos, cuando empezamos nosotros a publicar esto, tanto Virginia como tú, como yo, desde nuestros canales, muchos miembros de la Luz del Mundo decían, y eso vi varios comentarios en aquella página de la Cromada, si se acuerdan quiénes son los de la Cromada, ¿no? Sí, Tanto en esa página como en otras páginas Luz del Mundo, y ¿sabes qué decían muchos miembros de la Luz del Mundo? Decían, yo ni siquiera lo veré, no veré esa transcripción, no la voy a ver porque seguramente los impíos, o sea, refiriéndose a nosotros, seguramente ellos ya editaron, ya modificaron, ya están tergiversando. Dice, yo por eso ni siquiera voy a ver esos papeles. Bueno, yo les diré a esas personas, ok,
Si quieren, no crean a Cristian Mesa, no le crean a Virginia Beckett, no me crean a mí, no nos crean a Luis Carlos Reyes. Si piensan que lo que nosotros hemos publicado de nuestros canales ya lo modificamos o ya lo editamos, ok, no nos crean. Vayan ustedes mismos. Vayan, bueno, Virginia Beckett creo no me dejará mentir, o si alguien lo sabe, vayan a las oficinas en California, creo que la calle se llama Temple Street, no recuerdo el nombre. Parece que tienen que ir al segundo piso, ir a las oficinas administrativas. No, para ahí. Ok, Es más sencillo que eso. Hay un a ver. formulario en la página de la Corte Superior de Los Ángeles, Oh, en la que perfecto. con A ver, estos mismos datos que están aquí, Claro. están aquí en esta página que tiene Cristian en pantalla, Por eso la solamente con regresé, esos datos Virginia. tú puedes ordenar una copia de este documento que además creo que es barato porque son como 10 páginas. Sí. Y lo perfecto. único que pasa, Entonces, tú llenas el formulario, después la taquígrafa, la señora Brubaker, te manda un correo, te dice, mira, estas son las opciones de pago, y una vez que tú compruebas que ya hiciste la transacción, ella te manda un PDF con este documento oficial. Son bueno, entonces documentos eso. oficiales y Y si alguien públicos. quiere saber, le puedo detallar el proceso, le puedo dar el enlace, cómo lo pueden hacer para adquirir su copia de este documento, para que lo puedan Gracias, comprobar de Virginia. manera independiente. Gracias, Virginia. Yo ya los estaba mandando hasta California, por si alguno que No, andaba viviendo no, por allá, y yo es ya los andaba bueno. mandando hasta allá. Pero mi punto era que si no nos creen a nosotros, ustedes mismos vayan. Si creen que nosotros somos mentirosos, bueno, ustedes mismos vayan y vean las transcripciones, las originales. Bueno, ya si ellos después van a decir, ay, es que la que escribió también es utilizada por el diablo y por Satanás y nos está engañando. Bueno, ya sería otra cosa, Bueno, ¿no? Ya sería el fíjese, colmo. Dante, es triste porque aquí en Estados Unidos, todos los casos que quedan grabados tienen acceso al público con el número de caso como está enfatizado ahí. Ahí lo marqué donde dice el número de caso. Como dice Virginia, tú hablas y están disponibles. Puedes Perfecto. ver tú qué realmente pasó. Es información que queda pública. Se lo dijo incluso el juez al señor Nazón. Se va a registrar y ese es el propósito de todo esto. Todo esto se registra porque son documentos oficiales. Ahora, ellos pueden hacerlo. Aquí está, por eso regresé a la página 1 donde están marcados el número de caso y lo puedes hacer a través del internet. La otra cosa, si quieren una versión gratis, pues la está dando Virginia Beckett, Cristian Mesa, Dante Mandela y David Márquez ahora. Aquí está. Claro que la tenemos. Está Pero para gratis. aquellos que pensaran que nosotros mentimos, bueno, ya Virginia les dio la opción de que ellos mismos vayan y busquen las originales, por si a nosotros no nos creen. Sí. Mire lo Y que de todas dice ahí maneras, en la... Sí, de todas adelante. maneras, si no lo quieren, no lo quieren pedir, en mi canal está el documento original en inglés, en Sí. pantalla, sin ninguna modificación más de que le subí el contraste para que se vieran mejor las letras, pero ese es el texto original y lo pueden ver y pueden comprobar, como digo, de manera independiente si ustedes ordenan una copia, que es exactamente el mismo documento sin ninguna alteración. Exacto, y que busquen su propio traductor o intérprete de su confianza para que puedan ver la realidad de las cosas. Pero esos documentos son oficiales y son públicos. Cualquier persona puede realmente tener acceso a ellos. Pero a lo Claro, que quería enfatizar en la línea aquí- 25. sí. Bueno, aquí nomás rápidamente deja decir lo que siempre he dicho y desde hace años vengo diciendo esto rápidamente. Permite, amigo de la luz del mundo, no tengas miedo de investigar, no tengas miedo de analizar. Busca por tu propia cuenta, busca información. Cuando una persona o una organización te quiere limitar la información, es por algo. No te dejas manipular. Tú mismo, Dios te ha regalado, Dios te ha dado la capacidad de análisis, la capacidad de razonamiento. Dios no te va a castigar por utilizarlo. Entonces, amigo de luz del mundo, tú mismo utiliza esa capacidad que Dios te dio, tú mismo investiga y tú mismo analiza. Ok, como un paréntesis. Adelante, Cristian, gracias. Y fíjese donde dijo, es esto, señor Jackson, lo que acordó la defensa. Y dice, sí, sí lo es. Y la corte. Fíjense cómo van ellos especificando todo. La corte, esto es lo que usted quiere hacer, señor García. Y el acusado en rojo dice, sí. Si se fijan.
¿En qué momento estuvo en estado de indefensión o no estuvo consciente de lo que estaba pasando? Si su asistencia jurídica estuvo con él en todo momento. Si su asistencia jurídica fue la que pactó ese arreglo y fueron conocedores y estuvieron también conscientes de todo lo que esto conllevaba. Solamente la persona que no quiere ver, pero aún así, fíjense, de la manera que yo lo analizo, aún así hasta ese momento en la página 3, estamos ahorita en el renglón o línea 27, voy a la línea 28 antes de pasar a la página 3. La corte, usted tiene ciertos derechos, todavía le dan la oportunidad de que pudiese cambiar de opinión, porque Claro, no debe porque de no ser basta. influenciado. Y claro, y ni siquiera basta que diga el señor Jackson, si esto es lo que acordamos, le preguntan directamente a él, no es que dejen que el abogado Sí. Claro. también conteste, es Sí. a él con la asistencia de su intérprete para que entienda al revés y al derecho todo lo que está pasando. Claro, y en Sí. cualquier momento que él considere que no es conveniente, él puede hacer una objeción. Puede hacerlo. Oye, Virginia, ¿esto es el protocolo que se sigue en estos casos? Sí, ¿Sí? sí, Por parte del efectivamente, juez. el juez le tiene que recordar todos los derechos constitucionales que tiene al acusado y que él renuncie personalmente a esos derechos. Insisto, no es a través de su abogado, Sí. es él a sabiendas y el juez además tiene que hacer dos determinaciones, que eso también es importante, Ujú. porque si el juez que está llevando el caso ve una inconsistencia, él no está convencido de que los hechos del caso respaldan la declaración de culpabilidad, el juez le puede decir, no, sabe que yo no creo, no voy a aceptar este acuerdo porque en el fondo yo no estoy del todo convencido de que los hechos del caso sustenten esta declaración. Claro. Mm. Y ahí es donde entra ya en la línea 1, en la página 3. El derecho, yo le aumenté eso a claro, donde dice derechos constitucionales o sus derechos, se los va a decir prácticamente el juez, porque es la continuación de lo que él estaba hablando. Dice, usted tiene Claro, derecho y va a uno un por uno. juicio conjurado. Un juicio conjurado. Fíjese lo que le está diciendo si entendemos nosotros el contexto y leemos con calma. Y luego le dice, después de eso, punto, dice, un juicio conjurado. Le Con peras y explica manzanas. asegurándose que él Con entienda perdón. realmente lo que él está tratando de decir. Un juicio conjurado es aquel en que 12 miembros de la comunidad son seleccionados por su abogado y la fiscalía y oyen la evidencia en este caso. Los 12 deben concluir que usted es culpable más allá de toda duda razonable antes de que pueda ser hallado culpable. ¿En qué momento se están infringiendo los derechos de él si todas las partes están involucradas? Buena pregunta para Gerardo Ortiz y Kazuki. Todas las partes están involucradas, dice sus abogados y la fiscalía. Y van a venir 12 personas, pero no se le va a hacer culpable más allá de toda duda razonable. Y luego le pregunta, ¿usted comprende su derecho a un juicio conjurado? ¿Y qué contestó el señor García? Que sí. Dijo, sí, señor. Y una vez más, la corte, usted dispensa y renuncia a este derecho y vuelve a decir que sí. Y entra la corte una vez más. Usted tiene derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Le está dando el derecho y le está diciendo cómo. Esto quiere decir, aquí viene la explicación otra vez. Para todo hubo una explicación asegurándose que el Señor entendía. Comprende su derecho a un juicio. Dice, esto quiere decir que los testigos subirán al estrado a testificar y usted a través de su abogado les podrá hacer preguntas. Usted comprende su derecho a confrontar y a contrainterrogar a los testigos en su contra. ¿Y qué contestó el Señor? Que sí, sí, Señor. La corte le vuelve a preguntar y usted dispensa y renuncia a este derecho y vuelve a contestar el acusado que sí. Me Si se gustaría hacer un fijan, paréntesis aquí.
Sí. Porque este es un tema que Gerardo, yo sé que él ha hablado mucho de este tema y dice que las Jane Does nunca se presentaron no, nunca tuvieron el valor en el fondo de presentarse y ser contrainterrogadas por la defensa, ¿verdad? Porque Sí. nosotros sabemos que durante la audiencia preliminar fueron los agentes que originalmente tomaron las declaraciones de las Jane Does quienes se presentaron a dar sus testimonios por ellas. Pero obviamente ese era un derecho que tenían las víctimas de mantener hasta en esa instancia su anonimato y no tener que presentarse. Pero obviamente eso es una cuestión que lo permite el Código Penal de California, ¿verdad? Eso Claro. no es una cuestión, incluso me acuerdo que el día 2 de mayo, cuando el juez Marcus revisó la moción para desestimar de la defensa de marzo de 2022, él le dice, bueno, ¿sabe qué? No veo cómo ustedes podrían haber introducido estos mensajes de texto sin que las Jane Does estuvieran aquí para aportar el contexto necesario para entender lo que querían decir. Y el juez les dice, usted sabe que ustedes no pueden forzar a los testigos o a las Jane Does a testificar durante la audiencia preliminar. Entonces, era el juicio, la instancia en la que Nazón iba a tener la oportunidad, iba a poder ejercer su derecho constitucional a contrainterrogar a las testigos, a las Jane Does. Entonces, si él se niega a ir a juicio, ¿en qué momento iba a poder ejercer ese derecho? Y ese derecho no existe. O sea, en algún momento el señor Jackson él mismo dijo, y yo lo dije hace un rato, él mismo dijo, bueno, a menos que no tenemos más comentarios, a menos que surja algo que se presente que nos pueda dar un motivo. Entonces, incluso en ese momento, incluso cuando las víctimas dieron sus declaraciones de impacto en la audiencia de sentencia, el señor Jackson podría haber hecho algún comentario, podría haber refutado algo, podría haber presentado alguna evidencia, pero no lo hizo. ¿Y por qué? Porque el señor Jackson sabía que su cliente era culpable. Y en ese momento, yo creo que ese es el momento que yo siempre digo, como que le remordió la conciencia y se dio cuenta realmente de que más allá de que él actuó conforme a derecho, que hizo lo que tenía que hacer como su abogado, que frente a él ya tenía a víctimas que pasaron por una situación de abuso que fue realmente una cuestión desgarradora, ¿verdad? Sí. Entonces que ahora digan, ay, es que nunca se atrevieron. Bueno, nunca se llegó a la instancia en la que las víctimas tenían el deber de presentarse. Y eso era un derecho que ellas además querían ejercer. Ellas estaban dispuestas a ellas, incluso durante las declaraciones de impacto, ellas dijeron, oye, nosotros no le pedimos a los fiscales que no mostraran nuestros mensajes. Nosotras queríamos, en el fondo, enfrentarnos a esto. Nosotros queríamos alzar nuestras voces, contar nuestras historias. En todo Sí, caso, ¿no? ahora Entonces, finalmente en su demanda civil van a tener la oportunidad de hacer esto. Y seguramente van a ser estos mismos abogados los que van a tener que enfrentarse a ellas otra vez. en otras palabras, no se llegó a la etapa procesal porque se llegó al acuerdo, diría yo, en cierta manera, cobardemente de parte del señor Nazón. Porque si él hubiera sido inocente, pues como se vocifera, vamos a decirlo de esa manera, a los cuatro vientos, pues hubiera procedido al juicio. Si era inocente, no hay nada, yo no debo nada. Adelante. Pero obviamente él no quiso hacerlo y no se llegó a esa etapa. Ahí es Y donde, solo la forma en que Nazón, o sea, si tú observas cómo se comportó él mientras él escuchaba a las víctimas. O sea, sí, yo me imagino, me pongo en la situación de un hombre que es un padre de familia, que está, es la cabeza, el líder de una institución religiosa. Imagínate que una persona, si tú eres inocente y estás escuchando que te están acusando de algo que tú no hiciste, que te están acusando de las cuestiones como más horrorosas básicamente que tú te puedes imaginar. ¿Cómo te claro. vas a mantener impávido a eso? Porque ni siquiera era como una expresión así como de paz interior, así como que no, que él está pleno de la gloria de Dios. No, era como la expresión, el demeanor de una persona que tiene la tríada oscura de la personalidad, que es un narcisista, psicópata, maquiavélico. Esa fue la fisonomía de él y lo que yo percibí en los abogados,
pero realmente como una proyección de derrota en sus caras, sus expresiones, porque ellos ya Y, sabían, ¿no? ¿Qué y podemos decir? Como cuando alguien está derrotado, ¿no? ¿Qué podemos argumentar? Aún así tuvieran la oportunidad en ese momento de todo lo que estaban diciendo y desahogando sus experiencias, las muchachas, las víctimas, decir, no, eso que estás diciendo no es cierto, pero no fue totalmente. Y yo creo que todos fuimos testigos de eso, y aunque les duela a la feligresía, aunque les duela a estos voceros, al Consejo de Obispos, esa es la realidad de las cosas. Solo basta ver las imágenes en los videos. Era una proyección, una imagen de derrota de este abogado, uno de los abogados con un high profile en Estados Unidos, de los mejores, con un porcentaje de ser efectivo, los mejores, en Sí, un una tasa de escenario éxito del derrotado. 97%. Sí, sí, es que sí, es evidente. Y yo creo que por eso todo esto lo han evadido estas personas. Tocan cualquier otro tema, hablan de todo, pero no quieren hablar de esto. Y había unos youtubers también, Mario Montero y, ¿cómo se llama? Dante, el otro muchacho, este, bien. el Meñito, Emanuel, el Meñito, Meñito, sí, sí, hablando del Alfred Deal, plea, se llama eso. También tengo una documentación de leer en por qué, y argumentaba, no, es que se declaró culpable aún no siendo culpable. Y realmente, si leemos en eso que yo recaudé de información, simplemente habla y enfatiza de que cuando sucede eso es porque la fiscalía sí tiene un caso fuerte y hay una gran probabilidad de que pues te van a condenar. Pero ellos lo están usando de una manera manipuladora, según ellos, pero así es que a veces la gente se declara culpable no siendo culpable. Bueno, eso es sí. lo que se argumenta, pero los abogados recomiendan, y yo creo que lo voy a poner si tenemos tiempo también. Sí, Este, y referente a lo que Virginia decía, ¿no? O sea, una persona, si una persona sea padre de familia, X, si sabe que no es culpable, ¿por qué declararse culpable? Ahora más viendo a un personaje como lo es este señor, líder religioso, un supuesto apóstol de Jesucristo, ¿no? Y ahí donde yo varias veces les llegué a comentar, bueno, el apóstol Pablo, porque algunos de la luz del mundo, bueno, aquí ya entraríamos como un poquito a lo doctrinal, ¿no? Pero rápidamente, ellos argumentan y dicen, ay, pues al apóstol Pablo también se le declaró culpable y estuvo en la cárcel. Ah, bueno, sí, pero él nunca, el apóstol Pablo, nunca se declaró culpable, mucho menos el Señor Jesucristo, porque hasta esa torpeza han llegado algunos defensores de la elección diciendo que, ay, es que también al Señor Jesucristo lo hallaron culpable, igual que a Nazón Joaquín, y lo condenaron. Sí, bueno, pero la gran diferencia es que ni el Señor Jesucristo, ni el apóstol Pablo, ni ningún apóstol se declararon culpables. Ellos no estuvieron prefiriendo salvar, dijeran vulgarmente, ¿no? Su pellejo. No, ellos se mantuvieron firmes en su fe. Ellos nunca dijeron, ay, sí, soy culpable. No, 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 no. Entonces esa sería una gran diferencia. Pero bueno, un pequeño paréntesis sobre eso. sí, Adelante. miren, aquí donde dice la Corte, usted tiene el derecho a usar los requerimientos de comparecencia de este tribunal para citar testigos en su propia defensa. ¿Usted comprende esto? El acusado dijo sí. La Sí, Corte, ¿usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado volvió a contestar que sí. Y en la página 4 quería enfatizar de la línea 1 a la 8, porque Muy esto es lo que importante. argumentan estos dos personajes que acabo de mencionar. Esto que está diciendo aquí la corte, el juez, le está diciendo al señor Nazón, es un similar. Es cuando tú no contestas nada, te quedas callado, emites, ¿no? Es muy similar a eso que ellos están mencionando. Dice la corte, usted tiene el derecho contra la autoincriminación. Lo que esto quiere decir es que usted puede guardar silencio y forzar a la fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos de los delitos en su contra. Al declararse culpable, usted está diciendo que es culpable y usted por lo consiguiente, incriminándose a sí mismo.
usted comprende su derecho contra la autoincriminación. Y el acusado vuelve a contestar que sí. Es decir, si te quedas callado, estás diciendo que eres culpable porque no estás diciendo ni sí ni no. ¿Entiendes esto? Y eso es lo que relaciona a a lo que les mencioné hace rato, el artful deal, plea o guilty plea se llama, ya me acordé. Es algo muy, muy similar que supuestamente, bueno, pues te vas a declarar porque culpable porque hay un gran indicio que la fiscalía tiene un caso fuerte y mucha evidencia que es circunstancial que te van a condenar, básicamente. Pero ¿sabes? La diferencia es que aquí, porque también hay tres opciones. Está culpable, no culpable o no contest. No lo contenderé, ¿verdad? No lo contenderé, exacto. Entonces, si Nazón hubiera dicho, cuando le preguntaron, en vez de cambiar su declaración a culpable, hubiera dicho no contest, ahí en ese sentido él no estaría admitiendo su culpa, pero aún así se sometería a que lo sentenciaran por los delitos que constarán en ese acuerdo. Claro. Pero él admite su culpa y el juez le está diciendo, usted al declararse culpable, usted está diciendo que es culpable y usted está incriminándose a sí mismo. Entonces esa es la diferencia y eso es lo que bastaría que ellos vieran este documento para dejar de insistir en esa narrativa, porque no es la verdad. Y es más, y es una cuestión que a mí como que me casi, no sé, pero es como una cuestión que encontré tan absurda cuando Kazuki trajo a esta hermana abogada, Madai Gutiérrez, creo que se llama ella, a decir, lo que ellos dijeron fue esto: un acuerdo de culpabilidad no implica que la persona es culpable e incluso significa que la fiscalía está admitiendo que no hay delito alguno. O sea, ¿en qué cabeza cabe decir una estupidez como esa? Sí. Y además de todo, traer a una hermana que se supone que es abogada, que está preparada, a decir una estupidez así. Y todos aplaudiéndole, ¡ay, pero es que hermana, Madai! Todo, ¡ay, no sé qué! ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo puedes estar tan enajenado? ¿Cómo puedes estar en una realidad alterna donde no estás en contacto ya con la realidad concreta de que el Señor dijo que era culpable? No existe otra alternativa más que esa. Y que se le dio la oportunidad de razonar. O sea, si ellos dijeran, ¿saben qué? Es culpable y a mí me da lo mismo que sea culpable, yo se lo entendería, pero no traten de negar la realidad. Exacto, de querer justificar lo que es evidente, lo que está estipulado en un documento oficial, con los escenarios y palabras estrictamente lo que pasó ese día, ¿no? Yo creo que todo concuerda en lo que estamos hablando, este acuerdo el 3 de junio, luego viene cuando se presentan y esa caras, proyección de derrota que tenían, es porque ellos ya sabían que todos estos eventos habían pasado tal y como los estamos leyendo. Y ese es el punto de lo que estamos hablando. A todos aquellos hermanos feligreses de la luz del mundo, esta es la realidad. Esta es la realidad de lo que realmente pasó. Y la oportunidad que se le dio al señor Nazón, porque es su derecho, o era su derecho como acusado y sentenciado en ese momento a lo que se le estaba leyendo. Todavía hasta ese momento, la manera que yo lo percibo, es que todavía se le está dando la oportunidad de entender todo y pudo haber objetado en cualquier momento. No, aquí no estoy de acuerdo. No quiero eso porque va a determinar algo que va a impactar mi vida. Sí, imagínate que una persona además que es como la voz de Dios sobre la tierra, no pueda decir una sola palabra a su favor, en su propia defensa. Exacto. Sí. Exacto. Sí, yo muchas veces lo comparé con la defensa del apóstol Pablo. Lean Hechos desde el capítulo 25, capítulo 26 y nada que ver. Nazón se quedó totalmente en silencio todo el tiempo totalmente en silencio.
Yo Sí, creo y que ahí aquí, entra la parte religiosa, ¿no? La indefensión de un siervo de Dios, cuando bíblicamente ninguno ha estado en ese estado, ninguno. Y ya tocaremos ese tema, David Márquez. Ya sería en el otro aspecto, ¿no? Ahorita sería el aspecto jurídico, ya después va a ser el aspecto Sí. religioso. Sí, sí, sí. Pero es interesante. Pero lo que decía Virginia, pues imagínate, Kazuki piensa que el apóstol ha sido, es y será inocente. Entonces, con esa mentalidad, y lo que decías de Madai, esa muchacha tiene doctorado. Son las mentes preparadas de luz del mundo y a Zarapozos. este grado están trabajadas. Imagínate los miembros de banca. Exacto. Y es que David, recuerdan, eso no determina nada. sí, ¿no? Y recuerdan que Silem García claramente dijo en televisión abierta, no son culpables, sería inocente hasta demostrado lo contrario, que incluso su entrevistador le dijo, entonces, hasta que fuera demostrado lo contrario, ustedes lo consideren inocente. Y Silem García dijo que sí. Y entonces, ¿por qué ahorita lo siguen considerando inocente? Si ya las autoridades lo declararon culpable. Bueno, él mismo se declaró culpable. Y ya las Porque autoridades, pues existe ya lo dijeron. una enajenación mental, porque desafortunadamente se han manipulado las mentes, porque, porque se mezcla la fe, lo religioso con la realidad de lo que está pasando. Incluso el mismo Kazuki, y también por ahí tengo ya el video, ya lo publiqué alguna vez, Kazuki decía, o sea, ya desde hace, no sé, hace un año, no sé, él decía, no necesitamos que un juez venga y nos diga, o que un jurado venga. Nosotros no necesitamos que nos diga si Nazón es inocente o no. No, nosotros sabemos que es inocente. Entonces, sí, como decía David Márquez, o sea, de todos modos ellos siempre van a decir lo mismo, o sea, aunque ya se haya comprobado lo contrario, para ellos va a seguir siendo inocente y honorable, ¿no? El mismo Gerardo Ortiz lo dijo el 4 de junio, un día después de que se declara culpable, ahí está Gerardo Ortiz, él es santo, santo, inocente, honorable, y como ya bien dijo él una vez, ¿no? Libre de pecado, igual que Jesucristo, mi líder religioso, ¿no? Por favor. Sí, miren, aquí ya le lee el juez otra vez la corte y la sentencia máxima en el caso es con respecto al cargo uno, 2 o 3 años, con respecto a los cargos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. Usted escuchó cuál es el acuerdo en el caso. Al término de su sentencia, usted estará en libertad bajo palabra por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad bajo palabra, puede ser enviado a la prisión estatal hasta por 1 año por cada violación. ¿Usted lo comprende? Y el acusado dijo que sí. Es decir, que él va a estar bajo palabra o en libertad condicional. Y si él viola alguno de estas condiciones, lo que él va a estar en una probatoria, lo que se le llama aquí en Estados Unidos, un probation. Él va a estar en eso y tienes que estar bajo supervisión de un oficial. Eh, es lo que va a pasar con él. Realmente todo esto fue determinante pues en esta sentencia, ¿no? Y él aceptó todo eso. No es que pueda decir que no lo aceptó para aquellos hermanos que están escuchando, que nos están escuchando el día de hoy. En la línea 23 dice la corte, si usted no es ciudadano, dice, si usted no es ciudadano, esta declaración puede y será usada para deportarlo, para negarle los beneficios de la ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. ¿Usted lo comprende? Y el abogado, el acusado dijo que sí. Se le tiene que decir todo tal y como es y de acuerdo al proceso, y fue lo que pasó ese día para aquellas personas que no, pues que no han visto esto, ¿no? En la página 5. Línea 1, la corte, ¿alguien le ha dicho a usted algo? Fíjense lo que le dice el juez. ¿Alguien le ha dicho a usted algo distinto en relación a sus consecuencias migratorias de aquellas que acabo de exponer aquí en el acta? Le está preguntando para asegurarse que él entiende lo que está diciendo y él dijo no. Eso quiere decir que él entendió exactamente lo que le estaban leyendo o lo que le estaban diciendo, más bien, perdón. Línea 5, la corte.
hay una multa obligatoria de indemnización que yo debo imponer. El mínimo son $300 americanos. El máximo son 10,000. Le prometo que será el mínimo. ¿Usted lo comprende? Y el acusado dijo una vez más que sí. En la línea 10, la corte, asimismo existe una multa de $300 de revocación de libertad bajo palabra que debo imponer, pero, pos- pero posponer no se, no se activa a menos que usted viole su libertad bajo palabra. ¿Usted lo entiende o usted lo comprende? El acusado dijo que sí. En la línea 15, en la página 5, la corte dice, voy a tener que ordenar que se le tome una muestra de tejido de ADN para la base de datos de ADN. ¿Usted lo comprende? Porque aquí en esto, el acusado volvió a decir que sí. Obviamente, pues lo van a registrar como lo que es, ¿no? Fue sentenciado por esos delitos y pues lo van a registrar como un depredador sexual. Y a veces suena como que es ofensivo, como que estamos hablando cosas despectivamente, pero realmente no lo es. Para ti, hermano, la luz del mundo que estás escuchando una vez más, aquí lo está diciendo. Obviamente no lo vamos a estar usando constantemente, pero así fue registrado el señor Nazón Joaquín García, el apóstol de la organización La Luz del Mundo, como un depredador sexual, o ese es el objetivo de eso que estamos leyendo ahorita, porque fue sentenciado por esos cargos. También dice en la página, perdón, en la línea 19, la corte, usted deberá registrarse como, es lo que estaba hablando, como agresor sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que usted resida, por el resto de su vida. Usted lo comprende y el acusado dijo que sí una vez más. ¿Eso nomás aplicaría en Estados Unidos o México? Ok, sí, sí. Sí, lo que quería acotar aquí es que en el sistema judicial de California, en el Código Penal, lo que está dispuesto es que existen 3 niveles de violaciones que se consideran para el registro de los agresores sexuales. La primera es por 10, dependiendo obviamente de la gravedad de los delitos. Porque el primer nivel se requiere que la persona esté registrada durante 10 años. En el segundo nivel es por 20 años. Y en el tercer nivel, que está reservado para los delitos más graves y violentos de carácter sexual, es el registro de por vida. Y de hecho en el estado me parece que es en Florida, que eso tiene como cada nivel como que tiene un nombre, y en el nivel más grave es el de depredador sexual. Entonces, cuando el juez Cohen le dice básicamente usted es un depredador sexual, yo creo que básicamente es una referencia a precisamente el grado de riesgo que él supone para la comunidad y la gravedad de los delitos que cometió. Además, si tú vas a la definición de sexual predator en el Merriam-Webster, lo que te dice es una persona que ha cometido un delito sexual violento y además que es probable que vuelva a reincidir. Entonces no es un comentario de un viejito que está senil, como dijo Kazuki. Bueno, no lo dije, si no me acuerdo las palabras. Un viejito grosero con el espíritu de Satanás. Gracias por la acotación, Dante. Sí, sí. Entonces no es una cuestión que se le haya ocurrido al juez así por arbitrariamente, sino que, insisto, son los méritos del caso, la gravedad de lo que hizo Nazón. Oye, Virginia, pero eso aplica solo en Estados Unidos, ¿verdad? En México no aplicaría. Porque, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Suponiendo que este señor Nazón saliera en 10 años o 15, ¿no? Él, bueno, tiene la doble nacionalidad, él pudiera regresar a su país, al país México, y él allá pudiera estar normal, como si nada. ¿O qué pasaría? Porque la iglesia, los ministros, siguen dándole la esperanza a los miembros de que, ay, lo volveremos a ver y volverá a estar aquí con nosotros en los pasillos, va a volver a pasar. Y yo les decía una vez en un en vivo, bueno, si ese señor ya está registrado como depredador sexual, él no se puede acercar a niños. Y en las iglesias, pues hay niños, obviamente. Entonces él no pudiera volver a entrar a una iglesia a menos que ese día no fuera ningún niño.
Pero después yo me quedé pensando, bueno, eso solo aplica en Estados Unidos y en México quizás él sí se pudiera presentar en una iglesia. Sí, es que sabes que eso de la prohibición de acercarse a niños o de vivir cerca de una escuela, por ejemplo, o lugares donde haya menores de edad, eso básicamente aplica en el sentido de que él no podría, por ejemplo, ser maestro en una primaria o ese Oh, tipo ok. de o trabajar o desempeñarse en alguna labor donde él tuviera contacto con niños. Pero a él obviamente nadie lo va a andar persiguiendo a ver si se acerca un niño o no, y dentro de su iglesia y todo eso, ustedes saben que ningún padre de familia va a negarse a que Nazón esté cerca de sus niños. Y ahí en el fondo Ok. son los padres los que tienen que cautelar eso. Y yo sé que no lo van a hacer porque obviamente ellos no tienen la noción del riesgo que significa eso. Y eso es lo más Ok. grave. En todo Ok. caso, otra cosa que quería acotar aquí es que cuando se publica en esta página del Departamento de Correccionales de California la fecha en la que Nazón va a ser candidato a la libertad bajo palabra o libertad condicional, eso en el fondo no es como que va a llegar esa fecha y lo van a soltar así sin más, sino que tiene que haber hay una comisión del parole, se llama Parole Board, si mal no recuerdo, Sí. donde se hace una audiencia y en esa audiencia incluso las víctimas van a tener la posibilidad de hablar, de dirigirse al encargado y decirle que él todavía sigue siendo un peligro, que obviamente si vuelve a la iglesia es muy probable que vuelva a cometer los mismos delitos y eso seguramente va a influir en que le concedan el beneficio al margen de si se porta bien en la cárcel, ¿verdad? Además está el antecedente que le va a jugar en contra, que es el hecho de que él nunca ha admitido lo que hizo. O sea, más allá de que se declaró culpable en el papel, pero en el fondo él nunca, de su boca, él nunca se dirigió a su iglesia y ha dicho, ¿saben qué? Si es verdad, yo hice todo de lo que me acusan. Entonces eso, el hecho de que él no tenga remordimientos, que él no esté arrepentido de lo que hizo, yo creo que va a impedir en el fondo que él salga en la fecha más próxima en la que eventualmente podría salir. Y también influirá quizá, Virginia, que si ellos se dan cuenta, bueno, me refiero a la fiscalía y el juez, que la organización en sí, la Luz del Mundo, pues siguen teniendo a este señor como el líder máximo, ¿no? Y que él es el que sigue mandando y todo. Eso no tendría algo que ver también, ¿no? No sé si ese es un factor que puedan tomar en cuenta, pero es una cuestión que es evidente, sí. Porque ¿no te parece grave a ti que alguien que ya fue declarado depredador sexual, que siga siendo el líder máximo y que sigan obedeciéndolo en todo y que él siga ordenando, bueno, según supuestamente esto, ¿no? Desde sus cartas que escribe, que manda desde la prisión. ¿No es esto Sí, por como grave? supuesto que sí. Es gravísimo. Además, por el control que sigue teniendo sobre la vida de todos los miembros. Y es chistoso porque el otro día me acuerdo que era como un manual sobre el manejo de las finanzas, de la comisión de finanzas y toda la cuestión. Entonces decía que para elegir un encargado de finanzas, uno de los hermanos que están en la comisión, como que la persona no puede tener antecedentes penales. Y yo digo, o sea, que no cumple ni el requisito ni para estar en la comisión de finanzas, pero puede ser apóstol. Entonces, Sí. una cuestión como Sí, eso es como cómico, ¿no? Como rules for incoherente. thee, but not for me. Irónico. Irónico, sí. Pero Sí, sí. bueno, yo creo que sí. Lo que sí es un hecho es de que va a tener un impacto tanto en la organización como lo que estaba diciendo Virginia, ¿no? Pero pudiera determinar algo, se pudiera tomar en cuenta para determinar algo, pero sí va a tener un impacto en la vida de tanto de la feligresía como de él, como de la organización. Algunas cosas, yo pienso que algunas cosas van a tener que reajustar ellos con toda esta situación. Porque esto queda, lo he mencionado a veces, esto queda en la historia. Esto queda en la historia de la organización La Luz del Mundo. No se va. Esto vino para quedarse. Sí, Entonces, pero igual hay que tener en cuenta el grado de divorcio con la realidad que tiene esta gente, porque acuérdense, yo sé que lo deben haber visto, si se acuerdan hace poco tiempo este jardín de niños que le hace un Ah, reconocimiento a San sí, Joaquín sí, por sí, su sí, gran labor altruista en favor de la comunidad, no sé qué. sí. Entonces, cuando uno ve esas cosas,
y yo me acuerdo que hace un tiempo así como sarcásticamente también le dije a alguien que me estaba molestando en Twitter, le dije algo así como, mira, eres libre de creer lo que quieras, pero si invitan a tu hija a servir en la casa del apóstol cuando salgan, por favor, no la dejes nunca sin tu supervisión directa. Mm. Solamente eso, cree lo que quieras, pero no facilite una situación en la que alguno de tus hijos pueda estar en riesgo, porque al final eso es lo que nos preocupa a todos nosotros. ¿Y qué te dijo? ¿Te respondió o no? ¿Qué me van a decir si son, tú sabes cómo responden, pues ni siquiera consideran lo que uno les dice? Pero es que Sí, no, que amarga, que aquí, que allá, que tú eres Satanás sí, disfrazado de mujer lógica teórica, como me dijo el Marjaba. Wow. y es que ellos ponen toda su plena confianza en la familia Joaquín, entonces para ellos es imposible que pudiera pasar algo malo, porque ponen toda su confianza en ellos, tristemente. Sí. Igual, yo pienso que todo esto que estamos hablando, yo quiero mencionar algo que es importante y la conducta de muchos de ellos es, pues desafortunadamente muy inadecuada. Pero lo que sí quiero decir, en mi experiencia rápidamente, yo era de los que alzaba la manita y decía amén al apóstol, ¿no? Y nunca pensé que fuera a estar en esta situación o pensar como pienso ahora. También Sé era de que va los a que haber un saludabas a la momento, pantalla, sí, va a ¿te haber acuerdas? un momento crítico Sí. que te va a llegar. Y cuando te llegue, va a ser algo tan rápido que ni cuenta te vas a dar y va a cambiar todo eso. Yo sigo teniendo esa buena actitud y pensando que todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, si lo hacemos con respeto, va a haber alguien que nos va a escuchar. Y una palabra le va a causar, como dijo Luis Carlos Reyes una vez, va a ser esa piedrita en el zapato, que Sí. les va a molestar, les va a molestar, les va a molestar, hasta que llegue el momento donde realmente van a razonar. Y decir, es cierto, al final del día ver las cosas tal y como son, pues Sí. tanto el apóstol como algunos dirigentes son humanos y están sujetos a fallar. ¿Por qué había de dar mi plena confianza yo en ellos si son humanos como yo también? Y Entonces sabes que yo pienso que va a determinar en algún punto va a llegar. A lo Sí, mejor no en así es. todos, pero sí en muchos. Y como tú dices, Cristian, es esa piedrita y que si ahorita esa piedrita ya causa la pequeña incomodidad, ¿no? Esa piedrita. Y a lo mejor la persona va a seguir con el zapato ahí, va a seguir caminando con el zapato, pero ya está la piedrita. Pero va a llegar el momento en que va a tener que sacar el zapato. Y rápidamente te digo, hay una persona que fue obrero, ya salió, y sí me dijo, mira, hace algunos años yo te bloqueé, yo te había bloqueado Ujú. porque no supe responder a tus argumentos y mejor te bloqueé, pero ya salió y ya está apoyándonos también. Y Pero qué ¿sabes bueno. qué? Hay otra cosa Sí, que igual es importante considerar y es algo que a mí me ha llamado la atención, porque yo tengo, digamos que yo soy amiga de las personas más inteligentes que existen en la comunidad de exmiembros de la Luz del Mundo. Y personas que son muy excelentes para razonar, que están perfectamente informados de todo lo que pasa. Pero a veces me cuentan que llega un momento en el que a pesar de lo seguros que ellos están de la decisión que tomaron, también les entra esa duda contraria de, oye, ¿qué pasa si yo me equivoqué y si de verdad es apóstol de Dios? Entonces es un proceso que están, obviamente ninguno de ellos va a volver a la iglesia, ¿sí? Pero es como, es un proceso que es tan complicado y es tan profundo el adoctrinamiento o el control o ese, o no sé cómo explicarlo, pero es una cuestión que sí, es tan sí, impresionante para mí también, ¿sí? Verlo desde afuera. yo lo Entonces, entiendo ver esas perfecto. personas, ver todas esas personas, sí, ¿verdad? Antes yo me imagino que a ti también te pasa. Mira, Virginia, eso que tú estás diciendo, yo lo sentí, ahorita ya no, pero sí lo sentí en su Ujú, momento. En su momento yo todavía dije, ay, o sea, yo ya viendo todas las evidencias, las pruebas, mi razonamiento, pero a veces sí me llegaba ese pensamiento, Virginia, de decir, bueno, pero ¿qué tal que sí soy yo el que está equivocado? ¿Qué tal que este líder sí es el... todavía en tiempo de Samuel, me pasó con Samuel, con Nazón la verdad ya no, con Nazón ya no, ujú, pero con Samuel sí, sí hubo un momento en el que yo todavía porque yo salí en 2013 y sabes que Samuel murió en 2014.
Entonces, Sí, en ese lapso de ese año, sí me llegaba ese pensamiento que tú dices, ¿y qué tal que si yo estoy equivocado? ¿Qué tal que sí, Samuel sí es siervo de y por Dios? lo que he escuchado y además porque pasa este fenómeno del reframing. Cuando te ocurre cualquier pequeña desgracia en tu vida y tú empiezas a pensar, bueno, me Exacto, pasará porque es un accidente, será coincidencia, será que Dios me está exacto, castigando por exacto. lo que yo pensé. Ya lo he dicho, Virginia, algunas veces. A veces solo porque se me ponchaba una llanta del carro, yo ya decía, Dios ya me está castigando. Claro, Así, entonces exactamente. tienen que tratar, y esto es un mensaje a la comunidad en general, eh, que ya dejen de hacer esas asociaciones, ¿verdad? Porque a todo, ya sea que uno sea ateo, uno sea agnóstico, uno sea cristiano, uno sea budista, todos los seres humanos estamos sujetos a que nos ocurran toda clase Exacto. de cosas. Podemos tener un accidente, podemos tener alguna Enfermedad, enfermedad catastrófica, puede exacto, morirse una persona a la que queremos mucho. Pero exacto. eso es parte de la vida, entonces uno no le puede atribuir eso a un castigo. Yo diría que ni un castigo ni una bendición, ¿sí? Ujú. Sí, Entonces, o bueno, en el caso de las cosas buenas, ¿verdad? Entonces tener que un poco de que apartarse de ese pensamiento que en el fondo, y eso es lo que a mí me duele, porque en el fondo incluso alejados de la institución, alejados de ese control como más directo, todavía van quedando esas cosas en la mente de las personas, todavía quedan esas como secuelas psicológicas de haber pasado por eso. Y yo de verdad espero que los que tengan la oportunidad, que no sé, que vayan a terapia, que busquen un apoyo, que participen de instancias de diálogo con otros exmiembros precisamente para hablar de todas estas experiencias, hablar de todas estas dudas. Y nosotros no vamos a pensar, oye, ¿cómo vas a ser tan tonto que todavía te estás cuestionando esto? Porque es al contrario, la idea es acogerlos, exacto. acompañarlos en su proceso, hacer que Comprenderlos. sea más fácil, Sí, ¿sí? Y sí, comprenderlos. existe, disculpen, pero eh, para afirmar un poco, reafirmar el argumento, existen daños, secuelas. Eh, quiero mencionar algo, Dante, David, ustedes saben que hablo pues mucho con Canelo, a veces directamente. Y yo he notado en una conversación, apenas 2 días hablé con él. Y hablando de eso, haciendo un paréntesis de eso que están hablando, eh, le mencioné eso, no escuchándolo. Las secuelas que él tiene, porque a pesar de que él ya no cree, dice, si viera cómo me cuesta adaptarme a la vida, ¿no? El saber que ya, o sea, porque traes todas esas secuelas de muchísimos años. Y es un proceso, y lo único que quiero mencionar para no meterme en algo personal, porque fue una conversación muy personal, pero hablando de eso en general, a eso que está diciendo Virginia, es increíble el nivel de manipulación mental que se había ejercido en nosotros. Y todos estamos ahorita coincidiendo en algo, y fue eso. Usted expuso su experiencia, dice, yo me identifico en eso también, en muchas cosas que no las quiero contar todavía, pero que me sucedieron en su momento, porque pues a lo mejor algún día me descubran y me evidencien estos patanes. Y no tengo nada que esconder y no me interesa, tengo mis razones que ya he dicho, ¿no? Pero a lo que quiero llegar o a mi punto es eso, ¿no? De que han ejercido bastante poder o ejercieron bastante poder en nosotros que han dejado esas secuelas. Hablando de lo que dijo Virginia ahorita en eso, de que hay gente que dice, oye, ¿y si es un apóstol? ¿Y si esto? Y te replanteas, vuelves a preguntarte una vez más. Yo creo que existen los dos sectores también de este lado, ¿no? Yo ya no me replanteo nada, yo estoy tranquilo, yo estoy bien, respeto a todas las personas, aquel que tenga una creencia de tal o cual cosa. Yo creo que eso fue algo clave en mi experiencia en particular, el respetar a todas las personas tal y como son, pero eso sí, ser firme en lo que tú decidiste. Entonces, no. Y ver por ti, por tu situación emocional, por tu situación mental,
por lo que tú sientes realmente, no lo que influye en ti. Y eso determina. Pero sí puedo entender de que mucha gente se siente así, pero hasta cierto punto lo analizo y es normal. Es normal, porque si fueron muchísimos años, imagínense, ¿cuál es es decir, el periodo de vida de un ser humano? 70, 80 años, vamos a decir, y pasaste casi la mitad de tu vida en eso, pues hace sentido, ¿no? Entonces, nada más quería enfatizar en eso de que sí suceden ciertas situaciones, pero ojalá lo razonen de una manera positiva. Con eso quiero terminar mi argumento. Una manera positiva donde el que importa eres tú, lo que tú sientes, tus emociones y para dónde tú vas. Sí. Y lo que Mira, siempre digo y siempre he dicho y vuelvo a decir, Dios no nos va a castigar por usar nuestro razonamiento. Esa idea fue la que yo me empecé a meter cuando yo estaba todavía como con este miedo y como tambaleando, como decía Virginia, de que, como con este temor. Y yo me empecé a meter esa idea. Dios no me va a castigar por simplemente usar mi sentido común, mi razonamiento, porque el mismo Dios me regaló esto. Y eso fue lo que me fue ayudando poco a poco a dejar ese miedo. Sí, sí, adelante. sí, mira, Cristian Dante, creo que la luz del mundo ha hecho tan buen trabajo que ha logrado un grado de despersonalización en sus adeptos, Ujú. que no necesitan tener vigilantes, tener quien los controle, sino uno mismo se controla. Es lo que decías, me está pasando esto porque pensé mal, porque Sí. dije, porque entonces llegan al grado también de decir, bueno, si me salgo de aquí, a mí me lo han dicho, ¿qué me ofreces? ¿A dónde Ujú. voy? ¿Tú a dónde te reúnes? Todo esto en perjuicio de la persona, ¿no? Porque no, realmente se ha despersonalizado, no tienen la capacidad y la responsabilidad de asumir sus propios pecados, ¿no? Lo que decía Virginia en un principio, tengo la necesidad de una persona que me perdone los pecados, aún eso, no somos responsables. Bueno, yo seguiré escuchando el programa, me quiero despedir, tengo que salir, no sin antes felicitar a Virginia por esta gran labor. A mí me admira que siendo una persona ajena esté tan enterada, tan empapada, tan metida en este tema. No sé si para ella fue una necesidad, le apasiona, es un hobby, no lo sé. Alguna ocasión ojalá podamos platicar fuera del tema, ya fuera del juicio, que nos cuente si ella quiere su experiencia con todo esto. Felicidades, Virginia, te admiro, te respeto, he seguido también tus videos y creo que no hay persona más empapada que tú en el caso penal. Muchas gracias por haber venido, yo me despido, gracias a la audiencia y gracias a Cristian y a Dante por haberme permitido participar esta tarde. Gracias. Saludos, David, gracias a ti por estar aquí también. Buenas noches, David, que descansa. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos y sus aportaciones. Feliz fin de semana y hasta luego en la Igualmente, siguiente. hasta luego. Sí, realmente un agrado haber tenido la oportunidad de conocerte y compartir esta conversación contigo, David. Esperemos que Gracias, se vuelva a Virginia. repetir en el futuro. Muchas gracias por tus Ojalá sí palabras. sea. Ojalá sí sea. Gracias. Hasta luego. Adiós, bye. Y muchachos, bueno, se alarga siempre esto. Supuestamente planeo hacerlo en menos tiempo, pero no puedo lograr hacer eso. Sí. Siempre terminamos haciendo 4 horas. Tú decías, Cristian, al principio, 5 ¿te horas. acuerdas? Que no los querías hacer de más de 2 horas. Y siempre han sido de Sí. más de 4 o 5 horas. Sí, sí. Es imposible, ¿no? Se mete Así uno pasa. en el tema y hay tantas cosas de qué hablar. Sí. Bueno, vamos en la página 5. No sé si tengan tiempo para leerlo o este, cerramos con alguna reflexión. ¿Cómo se sienten? Ah, no sé, Virginia, si quieres puedes seguir leyendo, no sé. Sí, podemos seguir. Todavía hay un par de cosas
otros puntitos que podemos abordar todavía, si está bien. Claro que sí. En la página 5, línea 24, la Corte dice, ¿se le ha hecho alguna promesa aparte de la que yo expuse aquí en el acta? Preguntándole la Corte al señor García. ¿O alguien lo ha amenazado? Yo creo que esto es clave y es conciso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O alguien lo ha amenazado o forzado a declararse culpable de estos cargos? Y contestó en la línea 28, no. Si se fijan entonces, cómo es importante analizar, cómo es importante pensar, ejercer ese derecho, como dijo Dante, que Dios nos ha dado. Y decir, ¿por qué contestó que no? Si no lo han amenazado. Si le están Ajá, dando la Kazuki, oportunidad de que se defienda, de que diga. sí, Kazuki sí te tiene una respuesta, y de hecho creo que es la respuesta que da la iglesia en general, que para proteger a la iglesia, que por eso se declaró culpable, por amor, así dijeron, por amor a la iglesia, para Están haciendo protegerla. un mártir. Sí, básicamente lo estarían haciendo un mártir. Pero yo les preguntaría, ¿protegerla de qué? ¿O por amor por qué? No, si al declararse culpable los está haciendo sufrir, porque ustedes querían que él saliera, pero al declararse culpable, él se está quedando en la cárcel. Entonces, ¿cuál es el amor, según ellos? ¿Qué Pero amor Dante, está manifestando? ¿qué hacemos con la versión aquella cuando inició todo esto? Que decía que, ¿se acuerdan de cómo se llamaban los abogados iniciales? Rosenfeld and Sawyer. Bueno, los Sawyer, primeros sí. fue Dimitri Godini, pero ya después Rosenfeld and Sawyer, sí. ¿Y qué dijeron ellos en público? Que vamos a demostrar la inocencia del apóstol, Sí, que el apóstol es inocente y que él también, lo vamos a yo soy regresar a su inocente, rebaño, dijeron. Sí. ¿sí? Analizando desde ese punto de vista y puntualizando. Entonces, porque ahora tenemos otra versión y Kazuki está diciendo, bueno, tiene una respuesta, ¿no? Es que lo hace por amor, por proteger a la iglesia. ¿Protegerla de qué? Si Esa es la aquí sería pregunta. un orgullo que saliera y dijera, yo no hice nada, yo soy Exacto. inocente, Sí, procedan a lo que tengan que proceder. además que igual es inconsistente en el relato, porque si ellos quieren manejar esta narrativa de que esta es una persecución que están haciendo, bueno, la Iglesia Católica, los Illuminati, las Tortugas Ninja, bueno, quien sea. Pero si la idea es esta, que lo están persiguiendo a él específicamente porque es un auténtico apóstol de Jesucristo, que porque la Iglesia, la luz del mundo, es la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera, lo lógico sería que Nazón aceptara eso, en el fondo como si fuera su destino, ¿verdad? Como si él estuviera realmente defendiendo algo en lo que él de verdad, algo que él de verdad se cree, pero en todo punto del proceso está esta como resistencia, porque dicen, bueno, por una parte puede ser como la voluntad de Dios, que Dios lo permite, porque esa es la voluntad en el fondo de Dios, pero en todo momento él como que se está resistiendo a esta voluntad de Dios, porque le está peleando con uñas y dientes, o peleó con uñas y dientes durante estos 3 años, Exacto. precisamente para evitar esta situación. Entonces Exacto, es la gran inconsistencia. no puede ser que él estén con esto de que sí se declara culpable o lo están persiguiendo penalmente porque es un auténtico apóstol de Jesucristo, y luego ni siquiera son consistentes en esa narrativa. Y no pueden serlo porque tampoco es como que haya existido como una especie de profecía o lo que sea, porque no pueden decir, ay, es que es apóstol porque lo están, porque lo condenaron, pero Samuel en ese caso no sería apóstol auténtico porque él nunca lo llevaron a juicio. Ajá. Entonces, desde el punto de vista que uno lo vea, no es consistente. No, no hay Incluso es congruencia. irónico. Sí. Hay cierta Además, ironía, ¿no? De que dices una incluso cuando cosa, ellos luego dicen que, si ellos dicen que hay que la prensa amarillista, que han incitado al odio, que han hecho todos estos atentados, que la bomba Molotov, que los disparos, obviamente por ese incidente en Houston, y no me acuerdo dónde fue esa otra iglesia donde también efectivamente como que tiraron una Molotov a un templo. parece ser que fue en Pero nosotros Tijuana. vemos con lo que pasó en Canadá, con
estos internados que tenía la Iglesia Católica, donde fueron mayormente una población indígena de Canadá, donde aparecieron como estas tumbas, o sea, con muchos niños que aparentemente habrían muerto en circunstancias extrañas, directamente como consecuencia de la mala administración que hizo la Iglesia Católica, que esto generó un montón de prensa y se registraron, literalmente quemaron iglesias, ¿sí? Un montón de iglesias. Y yo nunca escuché a ningún católico decir, ay, es que la prensa amarillista tiene la culpa de que esté pasando todo esto, que están incitando el odio contra los católicos. Entonces es una cuestión que obviamente tampoco se sostiene. Y nadie nos ha podido decir nunca en qué se equivocó, por ejemplo, Isaías Alvarado, en qué momento Isaías Alvarado reportó algo que no era consistente con los documentos de la Corte. Porque ellos nunca, el único documento básicamente que ellos han sacado fue el de la moción, y otro que se robaron de mi canal también cuando yo saqué lo de la audiencia del 17 de septiembre, cuando se empezó a discutir lo de los mensajes de las Jane Does. Pero nunca han hablado con pruebas, nunca han hablado directamente ni siquiera han usado los mismos argumentos que estaban usando los abogados en la corte. Que eso es otra cuestión que yo creo que es absurda. Porque tampoco la teoría del caso de la defensa no les convenía tampoco. Sí, es que para ellos todo lo que no les conviene a ellos o es chisme, o es irrelevante, o es amarillismo. Nunca lo van a aceptar como un hecho. Y me dio risa lo que decía de que ha de ser un complot de la Iglesia Católica, Illuminati, reptilianos, tortugas ninjas. Ellos van a sacar cualquier cosa con tal de decir que... Y el otro punto que decías, muy incongruente lo que ellos decían en cuanto a que, por un lado, están diciendo, o el mismo Nazón dijo, que bueno, que si voy a la cárcel, porque él lo dijo en el día de su cumpleaños, antes de que lo metieran a la cárcel, que si me llegaran a meter a la cárcel, ahí yo voy a inundar las cárceles con el evangelio, ¿no? Que porque será voluntad de Dios. Y como tú bien dijiste, bueno, entonces parece que Nazón Joaquín estaba en contra de la voluntad de Dios, porque si la voluntad de Dios era que él estuviera ahí predicando en la cárcel, pues ¿por qué estar tan insistentemente queriendo salir, ¿no? Contratando abogados, como lo que ya vimos, ¿no? No hay congruencia. Sí, yo el otro día puse en Twitter ese fragmento de audio donde Nazón estaba diciendo precisamente eso de que iba a ir de que si su hermano pisara alguna vez la cárcel. Ándale, exacto. Ajá. Entonces, pero eso no fue accidental, eso fue, ¿sabes qué? El día anterior a eso, porque eso fue esa prédica fue del 7 de mayo. Ajá. Y el día, claro, creo que ese fue el día de su cumpleaños, 7 de mayo, sí. Cumpleaños, sí. Sí, 2019. Pero ese fue el día anterior, el día 6 de mayo, él había participado, ese fue específicamente el día que él se grabó en este trío sexual con el niño enmascarado de los videos. Oh, fue un día antes. Fue justo un día antes. El día de su cumpleaños hace esta prédica y al día siguiente él y Alondra Ocampo mantienen un intercambio de mensajes de texto en los que Alondra le está contando a Nazón que la hermana Rael Joaquín se había acercado a ella para decirle que otra hermana le había dicho que había una página en internet donde unas niñas de Los Ángeles estaban haciendo acusaciones contra él. Entonces, esto era una cuestión de lo que Nazón estaba al tanto, de que existía una posibilidad de que eventualmente a él lo arrestaran por lo que había hecho. Aunque algunos miembros de la Luz del Mundo lo veían ya como profeta, que porque es que él ya lo había profetizado. Exactamente. Ya se había profetizado, decía. Entonces, eso no fue casualidad, eso es porque eso era algo que él tenía en mente en ese momento. Y yo incluso bromeé porque decía también que si se tuviera que ir como al exilio, no sé qué, que en el lugar donde él estuviera, que él también seguiría predicando. Yo creo que porque él lo veía. Yo así como sarcásticamente dije, bueno, por eso le negaron la fianza, porque ya estaba anunciando que se iba a dar a la fuga. Pues entonces, así exacto, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que él veía la otra posibilidad de tratar de fugarse e irse a un país donde no lo pudieran extraditar, exactamente. Yeah. Afortunadamente no le alcanzó el tiempo para eso. Sí. Y en ese mismo tema,
¿Quién tiene la razón de todas las gentes o todas las personas que hablan algo en contra de la organización o se replantean algo o cuestionan o exponen? Para ellos Nunca nadie. le han dado la razón a nadie. Nunca. Yo no he Nunca. oído hasta ahorita y que, ¿sabes qué? Lo que dice esta persona, pues sí, tiene razón parcialmente o algo no. Cuando No. no te dicen nombres, dicen que eres incompetente. O Sí, sea, sí, sí, sí. a ¿Y ustedes todas las lo han visto personas. eso? Sí, Conmigo también, Kazuki, que me dice a mí, para empezar, que usa mi nacionalidad como de una forma súper despectiva, que yo igual no entiendo porque no sé qué se imaginan que es Chile, ¿sí? Desde la limitada mentalidad del señor Kazuki. Cuando él me dice que no sé, que yo soy cuidapuercas, que yo no hablo inglés, que no tengo idea de nada, que soy ignorante, que soy analfabeta jurídica, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo ha podido demostrar que yo he traducido mal algo? ¿Cuándo ha podido Exacto. demostrar que algo que yo he dicho no es correcto? Él mismo reconoce que él no habla inglés, entonces, ¿qué le hace el cuento? Sí, exacto. sí, Sí, son sí, gente sí, sí. de un pensamiento muy limitado en ese sentido, de un criterio que no se abren realmente a lo que, pues a las habilidades que pudiesen tener otras personas, otros seres humanos, como digo, o sea, todos tenemos una diversidad. Imagínense Sí. que no fuera así, Y que lo todo otro fuera es que monótono. también pasa Sí. esto, y esto pasa en las sectas, ¿verdad? Que ellos Claro, tienen como esta cuestión que se llama un psiquiatra que se llama Robert Lifton lo describió como la ciencia sagrada, que es que esta doctrina en el fondo es una doctrina perfecta, que no tiene ningún error, que no todo lo que ellos dicen ellos son siempre la verdad absoluta, Sí. ¿verdad? exacto. Entonces por eso no se admiten las críticas, y esto yo lo he dicho hartas veces, que incluso que si una persona, un miembro, un adepto de una secta, encuentra evidencia de la conducta menos que perfecta de su líder, si él en su experiencia ve algo que no corresponde, él tiene que rechazar su experiencia personal en favor de la verdad de la doctrina. Entonces, aunque estas personas, y yo siempre he dicho, porque siempre decían porque a mí siempre me dicen, es como que aquí ya hay, bueno, si existen esos videos pornográficos del hermano Nazón, entonces, bueno, muéstramelos aquí. Entonces yo digo, oye, ni siquiera creían que Nazón andaba en Rusia, a pesar Ajá. de que estaba su esposa, estaba su madre, estaba al menos una de sus hijas, estaba Susana Medina, Oaxaca, estaba la hermana de Azalea Rangel, creo que se llama María José Rangel, si mal no recuerdo. Entonces yo digo, si ni siquiera ellos pueden aceptar una cuestión que ni siquiera tiene nada de malo, ¿sí? Que el Y lo tipo vaya quisieron a ver el negar. fútbol, qué les cuesta aceptar que el tipo fue al Mundial de Exacto, Fútbol y quería ver el fútbol y punto? exacto. ¿Quién le va a criticar eso? A nadie le importa. Pero el Sí, hecho de que ellos Porque no lo puedan aceptar, que ellos viéndolo no lo puedan aceptar y digan que no, que es Charim y que por qué Charim bajó de peso, subió de peso, sí. se peinó así, se peinó acá. O que era el Entonces, sobrino como, de Nazón, uno que se llama Asriel Joaquín, también sí, sí, dijeron sí, eso, esa fue pero que no era fue Ruth. Nazón. Sí, sí, Pero sí, sí, me ajá, acuerdo. sí, pero siempre quisieron negar eso. Y hablando ahorita de lo que estamos diciendo, de que pues Kazuki y todos esos siempre quieren como desacreditar lo que decimos aquí, Cristian Mesa, nuestro amigo el señor Carlos Torres, justo ahorita me está mandando mensajes, que solamente estamos hablando suposiciones, que no decimos nada verdadero, que la señorita Virginia solo da suposiciones, que no sabe lo pues que habla y el no sé qué. Es lo documento, único que saben decir. a Que ver, se dé una vuelta por mi canal y vaya a ver las transcripciones ahí no tienen comentarios, y están los hechos directos. Yo ahí no meto mi opinión ahí. un Sí, saludo al señor Carlos Torres y le leo la línea uno. ajá, a ver, Señor sigue leyendo, sí, sí, Carlos sí. Torres, línea uno. Escuche bien, página 6. Lo invito a que la lea y lo escuche. La Corte. Usted se está declarando culpable libremente y voluntariamente y porque usted siente que en este momento es lo que es mejor para usted. Y el acusado dijo, sí. La Corte, línea 5. Usted ha discutido este caso en su totalidad con sus abogados porque usted comprende la naturaleza de estos cargos, los elementos de estos delitos y todas las defensas que podría tener. Y el acusado dijo que sí. Línea 10. La corte, hay algo
más que la fiscalía quiere que yo le pregunte. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado renunciará a su apelación. La Corte. Muy bien. Parte de las condiciones del acuerdo de culpabilidad es que renuncia a cualquier derecho a apelar. Y cualquier cosa incluyendo la fecha de sentencia. ¿Entiendes esto? El acusado. Sí. El tribunal. ¿Está esto de acuerdo con usted? El acusado. Sí. La Corte. ¿Algo más de la Fiscalía? Señora Callahan. No, su señoría. El tribunal. A continuación, en esta información, en el caso BA 48133, acusándolo en el cargo 1 de una violación de Código Penal artículo 288 C1, ley lasciva sobre un niño de 14 o 15 años. En el caso o en el cargo 7, una violación de la sección de Código Penal 287 C2C, cópula oral forzada en un menor. En el cargo 9, una violación del Código Penal 287 C2C, cópula oral forzada con un menor. En cuanto a los 3 cargos, ¿cómo se declara? El acusado, culpable. El tribunal, el abogado está de acuerdo y unido en la renuncia y a la solicitud. Señor Jackson, sí. El tribunal, basado en mi propia revisión personal de la audiencia preliminar que presidí, me parece un fundamento fáctico de los motivos, habiendo observado el comportamiento en el demandado durante la toma de las solicitudes. Considero que él, a sabiendas, inteligentemente, comprensivamente, expresamente y explícitamente renunció a sus derechos, ha libremente y voluntariamente solicitado esto. Entiende la pena máxima y entiende las consecuencias de la solicitud. Él ha sido informado de la naturaleza de los cargos y de todas las posibles consecuencias. Basado en mi hallazgo, habiendo presidido la audiencia preliminar, encuentro una base fáctica para el alegato. En cuanto a la sentencia, el abogado le dije al abogado que mi personal que ha estado aquí temprano, me quedo con el personal porque no los mantengo, no los guardo hasta tarde. No sé si el abogado desea que la sentencia sea en una fecha diferente o cualquier otra fecha. O cualquier otra fecha de la próxima semana, o lo que sea. ¿Cuál es el parecer del abogado? Señor Jackson y señora Callahan y yo lo discutimos. O sea, ellos ya habían hablado de eso. Y nos gustaría poner la sentencia el día 9, que es jueves de la próxima semana. La corte, ¿cómo estamos ese día? El empleado, bien. Señora Fusco, su señoría, permítame preguntarles para asegurar que esa fecha funcionará para las víctimas. La corte, claro. Pausan los procedimientos. Señora Fusco, señoría, ¿sería posible hacerlo el día 10? Y pido disculpas, no estuve aquí antes con el abogado. El tribunal, esa fecha está agendada en mi calendario, lo siento. Tenemos otros asuntos al respecto, fecha que ocupará mucho de nuestro tiempo. Señora Fusco, ¿qué tal el 8? Señor Jackson, ¿puedo tener un momento? La corte, seguramente. Pausa una vez más en los procedimientos. Señor Jackson, eso está bien con nosotros, su señoría.
¿El tribunal está de acuerdo con usted, señor? El acusado, sí. La corte, muy bien. El asunto se fijará para la sentencia junio 8 del 2022 a las 8:30 AM en este departamento. Y una vez más espero a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena la comparecencia del acusado. En este momento, él continúa en prisión preventiva y sin fianza. Señor Jackson, su señoría, en cuanto a todos los cargos que quedan, la fiscalía se está movilizando para descartar los prejuicios. La corte, creo que eso sucederá en el momento de la imposición de la sentencia. Siempre y cuando conste en acta que eso es parte del acuerdo inherente al acuerdo. Si sucede el miércoles está bien. Yo solo quiero asegurarme de que eso no sea un descuido. La corte. No es un descuido, es un acuerdo con la resolución del caso. ¿La fiscalía está de acuerdo? Señora Callahan, correcto. Señor Jackson, eso es satisfactorio. La corte, muy bien. Señor Jackson, lo apreciamos. Señora Fusco, gracias, su señoría. La corte, gracias, su señoría. Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, Departamento 101, el Honorable Juez Ronald S. Cohen. La gente del Estado de California, caso número BA48133 versus el señor García, que es el acusado. Y ahí estaba el reportero calificado y atestigua y constata que todo esto ocurrió en ese día y fue todo grabado y documentado. Yo, Brooke Baker, reportera oficial del Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, por la presente certifico que informé correctamente los procedimientos contenidos en este documento y que lo anterior en las páginas del 1 al 9 incluyen y comprenden una transcripción completa